Hoy vamos a hablar sobre la deidad de Cristo. Okay, and we're going to go through some of it pretty quick. Y vamos a ir a través de algunos Pretty quickly. rápidamente. Okay. The first page, La primer página, basically the first section, básicamente la primer sección, is talking about Thomas está hablando de Tomás in John 20, en Juan 20, verse 27 and 28. versículo 27 y 28. And in that passage, Y en esos pasajes, Jesus tells Thomas, Jesús le dice a Tomás, touch me, tócame, touch my hands, toca mis manos, touch the scar on my side. toca mi cicatriz de lado. Okay. And Thomas's response Y la respuesta de Tomás is, my Lord and my God. fue mi Dios, mi Señor y mi Dios, Okay. And he worships him. y lo adora. And so, like Thomas, Así como Tomás, when we study Christ, cuando estudiamos a Cristo, Christ invites us to study him, Cristo nos invita a que lo estudiemos, to examine him. que lo examinemos. And as a result of examining him, Y como resultado, al examinarlo, like Thomas, como Tomás, we will worship him lo adoramos, because we know him better. porque lo conocemos aún mejor. Okay? And for this study, Y para este estudio, we have to understand that because of the subject, tenemos que entender que por el sujeto, the deity of Christ, la deidad de Cristo, it's incomprehensible. es algo incomprensible, Okay? It's infinite. es infinito. For all eternity, Por toda la eternidad we will be learning about God. aprenderemos sobre Dios, Okay? Because there is no limit to him. porque no hay ningún límite para Él. Okay? So we really can't study the deity of God Así que en realidad no podemos estudiar la deidad de Cristo completely. completamente. Not in this life. No lo podemos hacer en toda nuestra vida. Okay? And like Cleopas and his friend on Emmaus, Como Cleofas y su amigo en el camino a Emaús, they only understood ellos únicamente entendieron what God showed them. lo que Dios les enseñó. When Jesus opened their minds Cuando Jesús abrió su pensamiento to understand, para entender, and when he revealed himself, y cuando Él mismo se reveló, that's when they saw Christ fue hasta entonces cuando vieron a Cristo and understood him. y lo entendieron. So with us, it's the same. Así que con nosotros es lo mismo. We only know what he reveals to us, Únicamente nosotros sabemos lo que Él nos revela, and only because he reveals himself to us. y únicamente porque Él se nos revela a nosotros. Okay? Now, it's a very important study Ahora, este es un estudio muy importante because your understanding of Christ porque tu entendimiento de Cristo and the study of Christology en el estudio de Cristología affects every other area afecta todas las demás áreas of systematic theology. de la teología sistemática. Okay? If you don't believe that Jesus is God, Si no crees que Jesús es Dios, then you'll have a different method of salvation. tienes un método diferente de salvación. Okay? You'll have a different understanding of what the church is. Tendrás un diferente entendimiento de lo que es la iglesia Okay? And what the Bible teaches, y qué es lo que la iglesia enseña and what it is to be man. y qué es lo que es el ser hombre. Okay? The understanding of who Christ is El entendimiento de quién es Cristo affects every other area of study. afecta todas las demás áreas del estudio. Okay? So it is probably the most important study. Así que pienso que sea uno de los estudios más importantes. Okay? So what we're going to study Lo que vamos a estudiar is what God has revealed to us. es lo que Dios nos ha revelado. Okay? We're not trying to know everything about God. No estamos tratando de saber
todo sobre Dios, because that's impossible. porque eso es imposible. But we're going to study what he says Pero vamos a estudiar lo que Él ha dicho in the scriptures. en las Escrituras. So the deity of Christ in the scripture. La deidad de Cristo en las Escrituras. Now, the first thing we want to talk about Lo primero de lo que vamos a hablar is 3 verses, son 3 versículos, probably the 3 most popular verses, probablemente 3 de los versículos más populares, with people who deny that Jesus is God. por gente que niegan que Jesús es Dios, Okay, like the Jehovah's Witnesses, como testigos de Jehová, Buddhists, Hindus. budistas, hindúes. Okay, they'll quote these scriptures, Ellos citarán estos versículos. which I love when they do it, Lo que a mí me encanta cuando lo hacen, because my question is, you believe the scriptures? porque mi pregunta para ellos es, así que crees en las Escrituras. And if they say yes, Y si dicen sí, I'll say, okay, we'll start there. les digo, empezaremos desde allí. Remember that for later. Recuerden esto para después. And I'll get back around to it. Y luego después I'll get back to it. regresaremos a esto. Eventually. But one of the verses they use Pero uno de los versículos que usan is when a certain man comes to Jesus es cuando cierto hombre que viene a Jesús and he calls him good teacher. y le dice buen maestro. And Jesus responds, Y la respuesta de Jesús why do you call me good? responde, ¿por qué me llamas bueno? There is only one good but God, Hay únicamente un bueno y is Dios. ese es Dios. Right? And they use that to say Y usan esto para decir that Jesus is telling this que man, Jesús le está diciendo a este hombre, don't call me good no me llames bueno because I'm not God. porque yo no soy Dios. Okay? But that's just one verse. Pero este es únicamente un versículo. It's interesting that in the same book, Es interesante que en el mismo libro and 2 other Gospels, y 2 otros evangelios, Jesus calls himself Jesús se llama a sí mismo the Good Shepherd. el buen pastor. And there's only one good, and that's God. Y hay únicamente uno bueno y ese es Dios. So ¿Sí? how can he call himself the Good Shepherd Así que cómo es que él se puede hacer llamar el buen pastor after he says después de que él acaba de there's only decir one good but God, que hay únicamente uno bueno y ese es Dios, unless he's God? a menos de que él sea Dios. Okay? What Jesus was saying Lo que Jesús estaba diciendo is, you call me good, es que me llamas bueno, but you refuse to admit I'm God. pero rehusas admitir que soy Dios. And he was showing him Y le estaba enseñando that in his heart que en su and corazón with his words, y con sus palabras there was a contradiction. había una contradicción. Okay? So he can't call him good Él no le puede llamar bueno unless he believes he is God. a menos que él crea que él es Dios. Because every Jew knew Porque todos los judíos sabían there was only one good, que había únicamente uno solo bueno and that is God. y ese era Dios. Okay? So that's the correct interpretation of that verse. Esa es la correcta interpretación sobre ese versículo. Okay? And I would use the Good Shepherd as a proof. Y usaré ese versículo del Use buen the Good pastor Shepherd as proof como prueba. that Jesus was not denying he was God. Que Jesús no estaba negando que él era Dios. Okay? And again in John 10, Nuevamente en Juan 10, when they accused Jesus of blasphemy, cuando acusaron a Jesús de blasfemia, Jesus responds by saying, Jesús respondió diciendo from Psalms 82:6, de Salmos 82:6, doesn't the Psalm say, ¿qué no los salmos dicen? all of you are sons of the Most High? Que todos ustedes son hijos del Altísimo. Okay? And the critics will use that, Y los críticos usan eso, that Jesus was putting himself on everybody's level que Jesús se ponía al mismo nivel de todos los demás and saying he was not God. y que estaba queriendo decir que él no era Dios. Okay?
but he was defending the accusation sino que estaba defendiendo la acusación that he claimed to be God de que él aclamaba ser Dios, by saying, al decir, I just mean it like David meant it. yo únicamente quise decir lo que David quiso decir, That we're all sons of God, que todos somos hijos de Dios, and that's what I mean by sons of God. y eso es lo que yo quiero decir al decir hijos de Dios. Okay? So, but that's not what Jesus was doing. Pero eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Okay? What Jesus was doing Lo que Jesús estaba haciendo is he was catching them in their ignorance. es que él los estaba cachando en su propia ignorancia. Okay? They were accusing him of blasphemy Lo estaban acusando a él de blasfemo because of a statement por la declaración that they couldn't prove wrong. que él no podía comprobar que estaba mal. Okay? The fact that he did no sin El hecho de que él no conocía el pecado is what Jesus used to prove es lo que Jesús usó para comprobar that he was the Son of God que él era el Hijo de Dios, from the Father, de el Padre, one with the Father. uno con el Padre. Because I do the works of the Father, he said. Jesús dijo, porque hago las obras del Padre. Okay? That's how you know Así es como sabes that I am from the Father. que yo soy del And it Padre was a unique relationship. y que había una relación única. Okay? But when he quotes these verses, Pero cuando él cita estos versículos and he says, well, doesn't the Psalm say, y dice que no los salmos dicen, all of you are sons of the Most High? todos ustedes son hijos de el Altísimo. They did not understand those scriptures Ellos no entendían esas escrituras well enough to accuse him. lo suficientemente bien para acusarlo. Okay? They couldn't explain Ni siquiera ellos mismos podían explicar why he was a blasphemer por qué es que él era un blasfemo by calling himself the Son of God, al hacerse llamar hijo de Dios, when David says everybody's a son of God. cuando todos los demás, cuando David dijo que todos los demás eran hijos de Dios. Okay? So he's catching them in their ignorance. Así que él los está enredando en su ignorancia. And he does that a lot Y lo hace de esta forma muchas throughout veces, Jesus' ministry. todo a través del ministerio de Jesús. When they were talking about the resurrection, Cuando estaban hablando de la resurrección, Jesus says, Jesús dijo, you don't understand the scriptures, ustedes no entienden las escrituras and that's why you deny the resurrection. y por eso es que niegan la resurrección. And he asks them a question Y le hacen una pregunta that they cannot answer. que ellos no pueden responder. And that's what he's doing here. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Okay? And the reason we know he's saying that, La razón por la que sabemos que él está diciendo esto, we're going to que learn está later haciendo on. esto, después, más adelante, vamos a aprender. Okay? He claims a unique relationship. Porque Jesús declara una relación única, Okay? Different than anybody else's relationship. diferente a cualquier otra relación. He is the Son of God, Él es el Hijo de Dios, not a Son of God. no un hijo de Dios. Okay? He is the, Él es el okay, Son of God. Hijo de Dios. Okay? And the other verse they go to, El otro versículo al que usualmente van 1 Timothy 2:5. es 1 de Timoteo 2:5, There is one God donde dice que hay un solo Dios and one mediator y between un God solo and man. mediador entre Dios y los hombres, And you got to tell me to correct that. The Ah. man Jesus Christ. el hombre Jesucristo. En sus notas, Corrección. si le hacen la corrección ahí en medio, Ujú. En el medio de Donde Dios y dice un hombre. solo mediador, le falta entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, hombre. Okay. And the answer to this is in the verse. La respuesta a esto está en el Or versículo. the explanation, sorry. The explanation. Perdón, la explicación de esto está en el versículo. Okay. The mediator. El mediador. This is not a verse Este no es un that versículo is describing the deity of Christ. que esté describiendo la deidad de
de Dios. Okay, it's a verse describing the work of Christ Es un versículo que está describiendo el trabajo de Cristo as our mediator. como nuestro mediador. And the emphasis Y el énfasis is that God became man es que Dios llegó a ser hombre so that he could be a mediator. para que Él pudiera ser un mediador. Okay? So this is actually a verse that proves Jesus has to be God. Este es un versículo que en realidad comprueba que Dios That Jesus has to be God. tiene que ser, que Jesús tiene que ser Dios. Okay? Because to be a mediator, Porque para ser un mediador you have to have connections with both. tienes que tener conexiones con ambos. Okay? If he was just a man, Si Él únicamente hubiera sido un hombre, okay, then anybody could do what he did. cualquier persona hubiera podido hacer, cualquier otro hombre hubiera podido hacer lo mismo que Él hizo. Moses would have been a great mediator. Moisés hubiera sido un gran mediador. Okay? Isaiah would have been a mediator. Isaías hubiera podido ser un gran mediador. But Jesus Pero is the Jesús only mediator es el único mediador that can connect us to God que nos puede conectar con Dios because he's God porque Él es Dios and man. y hombre. Okay? So, and for explanation of that, Y para una explicación de esto, again, I would ask them, nuevamente yo les preguntaría, so you believe the Bible? así que creen en la Biblia, ¿eh? And go to other verses in Timothy, Y ir a otros versículos en Timoteo and one we're going to read in Titus, y uno que vamos a leer en Tito, by the same author, por el mismo autor, Paul, Pablo, where he calls Jesus God. donde él le llama Dios, le llama a Jesús Dios. Okay? Paul says that Jesus is God. Pablo dice que Jesús es Dios. Okay? He's our great God and Savior, Jesus Christ. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Okay? That's in Titus. Eso está en Tito. Same author, Mismo autor. and just tell them, Y nada más díganles, you can't just use one verse. no puedes usar únicamente un solo versículo. Okay? So these are three verses Estos son 3 versículos that might mean que quizá quieran decir that he's not God, que Él no es Dios, but probably mean he is. pero probablemente digan que sí lo es. If these were the only verses we had Si estos fueran los únicos versículos que tuviéramos about Jesus, sobre Jesús, then we might assume that he's not God. entonces pudiéramos asumir que a lo mejor no es Dios, Okay? If this is all we had. si esto fuera lo único que tuviéramos. But as we're going to see, we have hundreds of verses Pero como vamos a ver más adelante, tenemos cientos de versículos that say he is God. que dicen que sí es Dios. Okay. So, all right, section 4, En la sección 4, the biblical evidences for deity. evidencias bíblicas para la deidad. Okay. The claims of Christ himself. La afirmación de Cristo mismo, Okay. In part 1, en la parte 1, he has authority over God's laws. Él tiene la autoridad sobre las leyes de Dios And over his institutions, y sobre su institución, like marriage como el matrimonio. in Matthew 5. En Mateo 5, He changes the law on marriage Él cambió la ley en el matrimonio from what Moses established. de lo que Moisés había establecido, Okay? And he does that with authority. y lo hace con autoridad. He says, you've heard it said, Él dice, ustedes han escuchado decir, but I say, pero yo digo, I don't care what Moses said. no importa lo que Moisés diga, en I'm otras speaking palabras, now. ahora yo estoy hablando. And the people were amazed Y la gente se maravillaba after the Sermon on the Mount después del sermón del monte, because he wasn't interpreting the law que él no estaba interpretando la ley like all the rabbis did. como todos los rabís lo hacían. He told what the law was, Él decía lo que la ley era, like one who had authority over it. como uno que tenía autoridad sobre ella. Okay? And that's what amazed them. Y esto era lo que los maravillaban. Okay?
Only God has authority over His laws. Únicamente Dios es el que tiene la autoridad sobre sus leyes. Jesus didn't say, Jesús no dijo, but God has told me pero Dios me ha dicho that the law means this. que la ley significa esto. Instead, Jesus says, En lugar de esto, Jesús dijo, I say yo digo, the law means this. la ley significa esto. Okay. That's authority. Esa es autoridad. There's not one prophet No hay un solo profeta that says, que diga I say o que haya dicho, yo digo what the law is. lo que la ley es. They always refer to God. Todo el tiempo ellos se referían a Dios. God has said, Dios ha dicho, God sent me to tell you. Dios me ha mandado para que yo les diga. Jesus says, Jesús fue el que dijo, I say. yo digo. Okay. And in Matthew 12:6 Y en Mateo 2:6 and verse 8, y versículo 8, Jesus says, Jesús dijo, I am greater than the temple, yo soy mayor que el templo and I am the Lord of the y Sabbath. yo soy el Señor del sábado. Those titles are very important. Esos títulos son muy importantes. The temple was God's presence. En el templo estaba la presencia de Dios. And Jesus says, Y Jesús dijo, I'm greater than the presence of God yo soy mayor que la presencia de Dios in the temple. en el templo. Okay? That's a huge claim. Esta es una afirmación muy grande. Okay? And I am the Lord of the Sabbath. Y yo soy el Señor del sábado. And anybody who works for me, Y cualquiera que trabaje para mí, even on a Sunday, aún en On a Saturday, sorry. un sábado, he honors the Sabbath Él honra el sábado. because he honors the Lord of the Sabbath. Porque Él honra al Señor del sábado. So what's more important? Así que, ¿qué es más importante? What's higher? ¿Y qué es más alto? The Sabbath ¿El sábado or the Lord of the Sabbath? o el Señor del sábado? Obviously the Lord. Obviamente que el Señor. Okay. And the Old Testament tells us, Y el Antiguo Testamento nos dice the Old Testament, que el, the Sabbath que el sábado is for God. es para Dios. And Jesus says, Y Jesús dijo, it's for me. es para mí. I am the Lord of the Sabbath. Yo soy el Señor del sábado. Okay. So clearly saying he is Así God. que claramente estaba diciendo que Él era Dios. And then authority over the kingdom. Y luego la autoridad sobre el reino. He gives the keys to Peter in Él Matthew 6. le 16. da las llaves a Pedro en Mateo 16, He 19. says, I give you the key. Dice, yo te daré The keys. las llaves. Okay. That means he is the king of the kingdom. Eso quiere decir que Él es el rey del reino. And which kingdom is that? ¿Y cuál reino es este? The kingdom of heaven. El reino de los cielos. He is the king Él es el rey of the kingdom of heaven. del reino de los cielos. Okay. That can only be God. Este únicamente puede ser Dios. That is not a man. Este no es un That hombre. is not an angel Este no es un ángel. who can be called king Quien puede ser llamado rey and have authority y que tenga la autoridad to give the keys to the kingdom de dar las llaves del reino to whoever he chooses. al que Él quiera darlas. Okay. And that phrase means authority. Y esa frase significa autoridad, The keys. las llaves. Okay. That's the authority. Esa es autoridad. Okay. So, alright. So, and then it says he's the object of our faith. Luego dice que Él es el objeto de nuestra fe. And if you take the verses in John Y si tomas los versículos en Juan, all together, todos juntos, this becomes very clear. esto se hace aún más claro. In John 10:30, En Juan 10:30 he says, I and the Father are one. dice, yo y el Padre somos uno. In John 14:1, En Juan he 14:1 says, you believe in God, dice, si crees en Dios, believe also in me. también cree en mí. That's a parallel statement. Este es una afirmación, esta es una declaración paralela. Okay? He's saying, Él as a comparison, Él está diciendo como una the comparación. same way you believe in God, De la misma forma como crees en Dios, believe in me.
cree en mí. Okay? We are to put our faith in God. Nosotros debemos de poner nuestra fe en Dios. And many other things it says. Y muchas otras cosas It says in the dicen scriptures en las escrituras on how we should believe in God en cómo es que debemos de creer en Dios and what we should believe in Him for. y por qué es que debemos de creer For our salvation, por nuestra salvación, for punishment of our enemies, por el castigo de nuestros enemigos, for providing for our food, por proveer por nuestra comida, providing for our spiritual health. por proveer por nuestra salud espiritual, Okay? Many things that we're to believe in God for, muchas cosas por las que hay que creer en Dios, but especially for eternal life, pero especialmente por vida eterna, for salvation. por salvación. And He says, believe in God, Y dice, cree en Dios, believe in me, cree en mí, making Himself equal with God haciéndose igual a Dios when it comes to our faith. cuando se habla de nuestra fe. Okay? There is no angel No hay ningún ángel that would tell a man, que le diga a un hombre, put your faith in me. pon tu fe en mí, Okay? Except the bad ones. excepto los ángeles malos. They would say, believe in me. Ellos son los que sí dijeran, cree en mí. Okay. But there's every example in the Bible Pero todos los ejemplos en la Biblia of anybody honoring an angel, de cualquier persona que honra a algún ángel, they tell him, no. los ángeles les dicen, no, Oh. Honor God. honra a Dios, Worship God. adora a Dios. Jesus says, Jesús dijo, you're blessed. tú eres bendito seas Because you believe in me. porque tú crees en mí. And finally you understand. Y finalmente lo has comprendido. That's how Jesus responds. Así son las respuestas de Jesús. Definitely not an angel. Definitivamente no es un And ángel. definitely not just a prophet. Y definitivamente no es nada más un profeta. And in John 17:3, Y en Juan 17:3 he says, this is eternal life, dice, esta es vida eterna, that you know God que conozcas a Dios and Jesus Christ who you have sent. y a Jesucristo que has enviado. Okay? ¿A quién has enviado? Okay. So, the object of our faith is Christ. Así que el objetivo de nuestra fe es Cristo Okay? For salvation para salvación and for everything, y para todo, the same way it is for the Father. de la misma forma como es para el Padre Okay? And the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. Okay? And then he claimed equality with God the Father. También afirmó igualdad con Dios el Padre. John 5:23. Juan 5:23, Honor the Son as you honor the Father. honren al Padre, Honor al the Hijo Son. como honran al Padre. Okay. John 8:19. Juan 8:19, Know me. conózcanme. John 12:44. Juan Believe in 12:44, me. crean en mí. John 13:20. Juan 13:20, Whoever receives me el que me recibe, receives the one who sent me. recibe al que me envió. Equality in every way. Hay igualdad en todas formas. Okay, and we'll talk about that part in a little bit too. Hablaremos de esta parte un poco más adelante But también. what we were talking about earlier Pero lo que estábamos hablando hace un momento claimed a unique relationship with the Father. afirma una relación única con el Padre. Matthew 11:27. Mateo 11:27. No one Nadie knows the Father conoce al Padre except the Son, excepto el Hijo and whoever he reveals him to. y a quien quiera que Él se le revele. Okay, so the revelation of the Father, Así que la revelación del Padre it only comes through the Son, únicamente viene a través del Hijo, because no one knows the Father. porque nadie conoce al Padre. Okay, now Jesus doesn't say Jesús no dice, that I know the Father yo conozco al Padre through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, or it's been revealed to me. o se me ha revelado. He says, no, I know the Father. Él dice, yo conozco al Padre. Okay. John 5:19.
Juan 5:19, In his actions, en sus acciones, what the Father does, lo que el Padre hace, the Son does. el Hijo hace. In character, En carácter, John 10:30, Juan 10:30, I and the Father are one. yo y el Padre somos uno. And I haven't read John 14, so I'm not going to respond to that one. No he leído Juan 14, lo vamos a brincar. So you have to figure that one out for yourself. Ustedes lo tienen que figurar por ustedes mismos. John 20:17, though, Pero Juan he 20:17 says, I ascend to my Father. dice, he subido al Padre. Right? ¿Sí? Okay. Now, when we die, Ahora, cuando nosotros muéramos, where do we go? ¿a dónde vamos? To the hole. The grave. We sleep until the resurrection. Dormimos hasta la resurrección. Right? And just like when we sleep, Y así como cuando dormimos, you go to sleep te duermes and you wake up. y luego despiertas. And 8 hours pass. Y 8 horas ya han pasado. So in our thoughts, Así que en nuestra mente, Immediately. nuestros pensamientos, inmediatamente we're at the rapture. estamos en el rapto. Okay. But Pero in time, en el tiempo we're in the grave. o en la tumba, What does Jesus say? ¿qué es lo que Jesús dijo? I ascend to my Father. Yo I ascend. I go up yo to my ascend. ascendí a mi Padre. Okay. I'm going up there. I don't have to wait in the grave. Yo no tengo que esperar en la And tumba. wait for the resurrection Yo no tengo que esperar por la and resurrección the rapture. y el rapto. Now, when I die, Él dijo, cuando yo muera, I'm with the Father. estaré con el Padre. Okay. It's a unique relationship, Es una relación única, even in his death. aún en su muerte. It's something different than Es any other person. algo diferente que cualquier otra persona. Okay. It's unique, Es única. and that's why it says Y por eso es que dice, he is the only beloved. Él es el único amado Okay, from the Father. del Padre. Escrito. Escrito. Sí. All right. So other biblical authors Otros autores bíblicos besides Jesus fuera de Jesús made the same claims. hicieron las mismas afirmaciones. John 1:1. Juan 1:1. John says, Juan dijo, in the beginning en el principio was the Word, fue el verbo, and the Word was with God, la palabra, el verbo estaba con Dios and the Word y was el God. verbo era Dios. Okay. So John says Jesus is God. Así que Juan dijo que Jesús era Dios. John 20:28. Juan 20:28. Thomas says, Tomás dijo, my Lord and my God. mi Dios y mi Señor y mi Dios. Okay. Now, if there was ever a time to correct someone, Si en alguna, if there was ever a good time to correct someone, si en algún tiempo era buen tiempo de corregir okay, to correct somebody, a alguien, that would be it. esta sería la oportunidad. If Jesus was not God, Si Jesús no era Dios, then when Thomas said, entonces cuando Tomás dijo, my Lord and my God, mi Señor y mi Dios, Jesus would have said, Jesús hubiera dicho, you call me Lord, me llamas Señor, but you have one God in heaven. pero me puedes llamar Señor, pero únicamente hay un Dios en el cielo. But the opposite is what Jesus says, Sino que lo contrario is what Jesus says. respondió Jesús. He says, Él you are dijo, blessed because you believe. bendecido eres porque has creído Okay? And you believe because you've seen. y crees porque has visto. Okay? So he affirms it. Así que afirma, He agrees with Thomas's exclamation. está de acuerdo con la exclamación de Jesús, de Tomás. Okay? Alright? So that would have been the perfect place to correct him Esto hubiera sido una perfecta oportunidad para corregirlo, if Jesus was not God. si Jesús no era Dios. Okay? But Jesus does not correct him. Pero Jesús no lo corrige.
In fact, he affirms it. He De- agrees with him. De hecho, él está de acuerdo con él. And he expects us to believe the same thing. Y espera que nosotros creamos lo mismo. He says, Él dijo, even more blessed aún más bendecidos are the ones who believe, son aquellos que creen even though they haven't seen. aunque no hayan visto. Okay? So, where'd it go? Where'd it go? Right here. Romans. Romans? I've changed the page. It's right here. Oh, here we go. Okay. Lost my place, perdón. Philippians 2:6. Filipenses 2:6. Paul says Pablo dice that Jesus was equal to Father. que Equal Jesús to God. era igual a Dios, Okay. But chose to humble himself. pero que él decidió humillarse. Okay. So Paul says he's God. Así que Pablo dice que él es Dios. In 1 John En primera de Juan 5:20, 5:20, and we know that the Son of God has come. y sabemos que el Hijo de Dios ha Someone want venido. to read that one? Si alguien, por favor, vamos a ese versículo y lo lee, el primero que llegue allí. First one there, just start reading it. 1 John 5:20. ¿5:20? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Okay. Let me get it. Let me get to it so I can read it too. 1 John 5:20. Ujú. Es Juan 5:20. Primero one. ¿Alguno que lo quiera leer, por favor? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Okay. Very clear from John Muy claro de Juan that this is eternal life. que esta es vida eterna. Jesus Christ. Jesucristo, He is the true God. Él es el verdadero Dios. Okay. So, in Hebrews, En Hebreos there's a whole chapter hay todo un capítulo showing that Jesus is greater than Moses, que enseña que Jesús is greater than Moses, es mayor que Moisés and all the angels. y todos los ángeles. And in that verse, Y en or in ese that chapter, capítulo, que es el capítulo 1, he's called God Él es llamado Dios and His Son y su Hijo and the heir y el heredero, and the radiance of God, resplandor de Dios. the exact representation of Él God. es exacta representación de Dios. He upholds all things. Él sostiene todas las cosas. He purifies us from our sins. Él nos purifica de nuestros pecados And He sits down at the right hand of God y se sentó a la diestra de Dios on the throne en el trono, in heaven. en el cielo. Okay. And the response Y la respuesta, is, let all the angels say. The response is, let all the angels say. la respuesta es, vengan todos los ángeles, Oh, come, let us adore Him. vengan y adorémosle. Okay? So the angels are told to worship Him. Así que a los ángeles se les dijo que lo adoraran. Now, if He's not God, Si si él no fuera Dios, then that's blasphemy. esa sería blasfema. Okay. So now the second section, La segunda sección it also gives us some names and titles for God. también aquí nos dan nombres y títulos para Dios, Okay. That are also given to Jesus. que también son dados a Jesús. Okay. A few that we just read.
algunos que ya leímos. John 1:1. Juan The 1:1. Word was God. La palabra era Dios. In Hebrews, your throne, O God. En Hebreos, tu trono, oh Dios. Titus 2:13. Tito 2:13. Our great God and Savior, Jesus Christ. Grande Dios y Salvador Jesucristo. Okay. And also the one we read in 1 John. Y también el que leímos en Primera de Juan. This is the true God Este es el Dios verdadero and eternal life. y vida eterna, Okay. Jesus Christ. Jesucristo. You can write that one in if you want. Pueden escribirlo aquí mismo en esta sección si gustan. 1 John 5:20. Primera de Juan 5:20. Okay. But all those words in the Greek, Pero todos esos palabras en el griego of God de Dios is the Greek word theos. es la palabra griega theos. Okay. Now that word theos Esa palabra theos is the translation of the word Jehovah es la traducción de la palabra Jehová or Yahweh. o Yahweh. Okay. That word is always translated God. Esta palabra todo el tiempo es traducida Dios. Okay. Okay, and another title he's given Otro título que se le ha dado is the Son of God. es el Hijo de Dios. One comment on theos also. O un comentario en la palabra theos también. Okay. That is only used for God. Esta palabra es únicamente usada para Dios. Okay. It is never used for men Nunca es usada para hombre or an angel. o ángel. It's only for God Es únicamente para Dios or one that claims to be God. o el que clama ser Dios, Like in the Old Testament where it says, como en el Antiguo Testamento cuando dice like the idols are Los- your gods. como sus ídolos son sus dioses. Okay. That's the same word translated into Greek. Es la misma palabra traducida al griego. Okay. Now the word we're going to get to later, kurios, La palabra curios, that we'll talk about later. después vamos a hablar de esta palabra. That one can mean master. Esta quiere decir maestro. Master. Oh, no, perdón. Amo. Okay. Curios. Está más adelante, está en sus notas también. Yeah, it's on the next Más page. adelante vamos a hacer. Okay. But that word Pero esta palabra, is used for God. esta, Dios Kurios. o curios, That word is used for God and for men. es usada para Dios y para hombres también. Okay. Es como la palabra Señor. Abraham's wife La esposa de Abraham calls him Lord. le llamaba a su esposo Señor. Un Okay. señor. And that's ajá. translated Y into esa Greek, kurios. es traducida en el griego a curios. Okay. So that's used of men and God. Esta es usada para It's Dios used of y men para and hombres. God. Confusing. Never mentions what? The question, remember, the last one, where everybody got it wrong. It's only used for Right. the, Only used for Jehovah and Yahweh. Right. That's what I just told them. You haven't mentioned any of that. Yeah. Mm-mm. I said it's only used for God. Okay. Let me see the text real quick. You want to stop it? And then I go. Cansó el caballo. Oh, no, mine is in here. Okay. It says right there. I have it. Totally. Okay. All right. Yeah. That's all I told them. It's only used for God, and Jesus is called that. Okay. Okay. In John, just for a summary, Para un resumen, in John 1, en Juan 1, Hebrews 1,
Hebreos 1, Titus 2. Tito 2, Okay, Jesus is called Theos. Jesús es llamado Theos. And in every other place, Y en todos los otros lugares, that word Theos la palabra Theos is only used for es God. únicamente usada para Dios. That is the name for Yod, Het, Vav, Het, Esa es la palabra, for those 4 letters. aquellas 4 letras que estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? Yod, Het, Vav, Het in hebreo is the name for Yahweh or Jehovah. Es el nombre de Yahweh o Jehová. Okay. Okay. So, and then he's also called the Son of God. También es llamado Hijo de Dios. And remember, the Jews, Y acuérdense que los judíos, they did not misunderstand Jesus. ellos no malentendieron a Jesús. And Jesus never denies it. Y Jesús nunca lo negó. Okay, that when he calls himself the Son of God, Que cuando él se llamaba Hijo de Dios, the Son el of God. Hijo, Okay, not just a Son of God. no únicamente un Hijo de Dios. All of the Jews, Todos los judíos they called themselves sons of God, se hacían llamar que eran hijos de Dios, plural. en plural. He calls himself singular. Él se llama como se llama a sí mismo, Singular. hijo en He calls singular, himself in singular. Son of God. The only one. el único hijo de Dios. Okay, so that was a specific title. Este era un título específico. By saying that, Al decir esto, Jesus was saying Jesús estaba diciendo that he was equal with the Father que él era igual al Padre, more than anybody else. más que cualquiera de los demás. Okay, so they didn't misunderstand him, Así que ellos no le malentendieron, which is an argument commonly used by Jehovah's Witnesses. lo que es un argumento muy común entre testigos de Jehová. How can he be the Son of God ¿Cómo es que él puede ser hijo de Dios and be God? y ser Dios? It says he's the Son of God. Dice que él es hijo de Dios. And the best way to respond to that? La mejor forma de responder a esto, So he's the only one, though, right? es decirles, él es el único, He's, ¿sí? he's a unique one, Es right? el único, ¿sí? Like no other sons, right? No como cualquier otro de los hijos. And they'll agree with that Y ellos están de acuerdo con esto. and say, okay, so how did the Father give birth to Jesus? Así que cómo es que el Padre How did the Father give birth to Jesus? Nacimiento. no sí, cómo es que cómo se dice, le dio a luz a Jesús. Nació. Okay. Okay. So how did he do that? Well, to them, that's Para ellos blasphemy. esa es una blasfemia. Okay. But you tell them, Pero si les dices, you say that when it says Son of God, tú dices que that he is, you say that he says tú that dices when it que, says Son of God, que cuando dice hijo de Dios it's literal, es literal, right? ¿sí? If it's literal, Si es literal, then who was the mother? ¿quién era la mamá? Where did he come from? ¿De dónde viene? If it's literal, Si es literal. it's a title. Es un título, It's not literal. no es literal. It doesn't mean he was born from God, No quiere decir que él fue nacido de Dios, because if that's literal, porque si eso fuera literal, then you have to have a mother. tienes que tener una mamá. And that to a Jehovah's Witness, Y esto para un testigo de Jehová that's blasphemy. es blasfemia. Okay. So show them the contradiction. Enséñenles la contradicción. You can't take one part literal No puedes tomar una parte literal and the other part symbolic. y la otra parte simbólica. Okay. This is a title. Este es un título. And the Jews knew what that title was. Y los judíos sabían qué era ese título. Okay. Now he was a Jew.
Él era un judío. He lived in a Jewish community. Él vivió en una comunidad So, judía. if anybody would understand Así que si alguien entendiera what he meant by that, lo que él quiso decir con it eso, would be the Jews. fueran ellos, los judíos. In many places in the Gospels, Y en muchos lugares en los evangelios, the Jews say, los judíos dicen blasphemy. blasfema. When you call yourself the Son of God, Cuando te haces llamar el Hijo de Dios, you make yourself equal to God. te haces igual a Dios. And he never denies it. Y él nunca lo negó. Okay? So, and in a few places, Y en algunos lugares he agrees with them. él está de acuerdo con ellos. Okay? He says, you're right. Les dice, Amen. estoy de acuerdo. He says, you are right. You're correct. Okay. Sorry. You're correct. I am making myself equal with Me God. estoy haciendo igual a Dios. Okay? O me estoy igualando a Dios. And he answers that with, Y él responde eso con, believe me créanme, if I do the works of my Father. si yo hago las obras de mi Padre, If I do the same thing God does, si hago lo mismo que Dios hace, then that makes me equal to God. esto me hace igual a Dios. Because no man can do what God does. Porque no hay nadie más que haga No las man cosas. can do what No hay God ningún does. hombre que pueda hacer las cosas de Dios. Okay? So he does make himself equal. Así que sí se iguala a él, And al he Padre, proves it y lo comprueba by doing what God tells him to do. Al Or by hacer- doing what the Father does. al hacer lo que el Padre hace. And then in John 5, Y luego en Juan 5, 17 to 27, 17 al 27, he's called the Son of God. él es llamado el Hijo de Dios. And a summary of that section, Y un resumen de esta sección it basically says, básicamente the dice, Father gives life, el Padre da vida the Son gives life. y el Hijo da vida, Okay? Equal to the Father. igual al Padre. And the Bible is very clear. Y la Biblia es muy clara There's only one that gives life, que hay únicamente uno que da vida, and that's God. y ese es Dios. So if the Son of God gives life, Así que si el Hijo de Dios Then the da Son. vida, then the Son of God is God. entonces el Hijo de Dios es Dios. Okay? And just an emphasis on that title. Únicamente un énfasis en ese título. Okay? The Son of God El Hijo de Dios, in Romans 8, en Romanos 8, verse 14, versículo 14, and Job 1:6. y Juan 1:6, ahí Job. dice Job 1:6, dice 16 ahí. Quiten el 1, por favor. Okay? Sons of God Dice hijos de Dios in both of those verses. en ambos versículos. It's plural. La palabra es plural. Okay? Singular En singular, is the 1:6, Son of plural, God. el Hijo de Dios. And that's in John 5:18, Esto está en Juan 5:18, John 19:7, Juan 19:7, Matthew 16, Mateo 16, verse 15 through 17, versículos 15 al 17, and Matthew 26. y Mateo 26. Okay? And in Matthew 26, Y en Mateo 26, when they ask him, cuando le preguntan, right before they crucify him, poco antes de que lo crucificaran, "Are you the Son of God?" ¿eres el Hijo de Dios? He says, Y él dijo, "You have said that I am." tú lo has dicho que lo soy. And that means you have said correctly. Y esto quiere decir, lo has dicho correctamente. Okay? And after this, Y después de esto, just so you know that I'm the Son of God, únicamente para que sepas que soy el Hijo de Dios, you're going to see greater works than I did. vas a ver You're going to see greater works obras más grandes than I have done. que las que yo he hecho. Okay? Because now, Porque ahora, as the Son of God, como Hijo de Dios, exalted on the throne, exaltado en el trono, he's not limited by his flesh anymore. ya no está limitado a través de su carne.
Okay. When he was here, Cuando él estaba aquí, he could only be in one place, únicamente podía estar en un solo lugar physically. físicamente. Now, Ahora, he's in every one of us. él está en todos y cada uno de nosotros. I hope. Espero, All throughout the world. a través de todo el mundo. And so he's doing greater works. Así que él está haciendo más grandes obras. Okay. Jesus never saved Jesús nunca salvó 50,000 people in one day. a 50,000 personas en un solo día, But throughout the world, pero a través del mundo 50,000 a day get saved. 50,000 al día son salvas. Okay. Greater works will he do. Más grandes obras que está haciendo, Because he's the Son of God. porque él es el Hijo de Dios. Okay. Now, other titles used of Jesus: Otros títulos que son usados para Okay. Jesús Lord. es Señor, Okay, it's the Greek word kurios. que esta es la palabra kurios Okay. en griego. So the context tells you when it's talking about God. El contexto te da a saber cuando está hablando sobre Dios. Okay. Sometimes that word Lord A veces esa palabra Señor is used for men es usada para los and hombres even angels. y aún para ángeles. It's a term of respect. Es un término de respeto, Okay. But it's also a title pero también es un título that's used for God sometimes. que es usada para Dios a veces. Okay. Now, a great verse, Luke 2:11. Un gran versículo que es Lucas 2:11, Our Savior, nuestro Salvador, who is Christ the Lord. que es Cristo el Señor. Okay. Now, all through Isaiah A través de todo Isaías are the best verses están los mejores versículos to show that God says, para enseñar que Dios dijo, I am your Savior, yo soy tu Salvador, Yahweh. Yahweh. There is no Savior besides me. No hay otro Salvador Okay. fuera de mí. And that's on the list here, Isaiah 44, Y este 45, está aquí en la lista en Isaías 45, verse 5 and 6. versículos 5 y 6. It's also in 44:6. También está en el 44:6. Okay. And that's a cross-reference with the first and the last later on. Y es una referencia The primero. más adelante. Okay. But in those verses, Pero en estos he versículos says, there is no Savior besides me, no hay otro Salvador fuera de mí, Yahweh. Yahweh. And in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento clearly it says, claramente dice, Jesus is our Savior. Jesús es nuestro Salvador. Okay, not even the Jehovah's Witness can argue against that Ni one. siquiera los mismos testigos de Jehová pueden argumentar esto. Have you asked them, Si les preguntas who is the Savior quién es el Salvador in Isaiah? en Isaías, Say Yahweh. ellos Who is- van a contestar que es Yahweh. If you ask them, who's the Savior in the book of Luke Si le preguntas quién es el Salvador en el libro de Lucas and Romans y Romanos and all the New Testament, y todo el Nuevo Testamento, Jesus. van a decir que Jesús. But it's through Jesus, is what they say. Lo que van a contestar, van a decir que es a través de Jesús, He's not our Savior, literally. que Él no es nuestro Salvador literalmente. Yeah, Luke 2:11 says, En Lucas 2:11 lo dice, our Savior, nuestro Salvador, who is the Messiah, que es el Mesías, the Lord. el Señor. Okay. John 13:13, Juan 13:13 he says, you call me teacher and Lord, dice, me llamas Maestro y Señor, and you are right. y tienes razón. Okay. Romans 10:9, Romanos 10:9, even the way that we are saved, aún la forma como somos to salvos, confess with our mouth si confiesas con tu boca that Jesus is Lord. que Jesús es Señor. Okay. The context is God. El contexto es Dios. Okay. Jesus says, unless you believe that I am, Señor, Jesús dijo, a menos que creas que yo soy, you will die in your sins. morirás en tus pecados. Okay. You have to believe that Jesus is God, Tienes que creer que Jesús es Dios and He is the God of this Bible, y Él es el Dios de esta Biblia, as this Bible defines Him. como esta Biblia lo describe. Or you believe in a different God. O si no estás creyendo en un Dios diferente, Okay. So that's an essential. esto es esencial. Okay. And then in
Isaiah 45, y en Isaías 45, I am the Lord, yo soy el Señor and besides me there is no other. y no hay ningún otro. Okay, I am the first and the last. Yo soy el primero y el último. And then in Revelation 11, Y en Apocalipsis 11, verse 15, versículo 15, it's called the kingdom of our Lord es llamado el reino de nuestro Señor and of his Christ. y de su Cristo. Okay, and basically the argument Básicamente el with argumento all of these titles con todos estos títulos is the Bible interchanges these titles. es que la Biblia entrecambia estos These títulos titles, okay, of God de Dios and Jesus y and Jesús the Holy y el Spirit, Espíritu Santo, Messiah, el the Mesías, Lord, el the Señor, Christ, el Cristo, the Savior. el Salvador. They all mean the same thing. Todos estos significan lo mismo. God, Dios. okay? They're so interchangeable Son tan intercambiables that you can put any title for God que puedes poner cualquier título para Dios, anywhere where it's talking about God. donde quiera que esté hablando de Dios, And technically, you're right. y técnicamente vas a estar bien. Okay? You can say the Son of God created the world. Puedes decir que el Hijo de Dios creó el mundo. You can say the Holy One created the Puedes world. decir que el Santísimo creó el mundo. You can say the Good Shepherd created the Puedes world. decir que el buen pastor creó el mundo. Okay? You can say the Holy Spirit created the world. Puedes decir que el Espíritu Santo creó el mundo. And you would be correct. Y estarás correcto. And we have so many examples of Y that. tenemos tantos ejemplos de esto. Jesus is called by these titles Jesús es llamado a través de estos the títulos Lord of Glory, el Señor de Gloria, 1 Corinthians 2:8, Primera de Corintios the 2:8, Holy One el Santísimo in Acts 3:14, en Hechos the 3:14, first and the last el primero y el último in Revelation, en the Apocalipsis, Alpha and the Omega, el Alfa y el Omega, all through Revelation. todo a través de Apocalipsis. It's talking about Jesus, Está hablando de and in Jesús, other places in the Bible, y en otros lugares en la Biblia it's talking about God, está hablando de Dios, Jehovah, Jehová, okay, the one and only God, el único Dios. okay. That leads us to one conclusion. Esto nos lleva a una sola conclusión. Based on his titles, Basado en sus títulos, Jesus is God. Jesús es Dios. Otherwise, the Bible is not true. De otra forma, la Biblia no es verdad. Okay. You can't have both. No puedes tener ambos. You can't believe the Bible's true, No puedes creer que la Biblia es verdadera and he doesn't commit blasphemy, y no comete blasfema, and also believe y también creer that Jesus is not God. que Jesús no es Dios. You just can't do it. Okay? So he's also También divine es divino because he's his attributes. por sus atributos. Okay? His life is eternal. Su vida es eterna. It exists from himself. Existe de Él mismo. It didn't come from something else. Él no vino de otra cosa. Everything else in creation Todo lo demás en la creación received its existence recibió existencia from God. de Dios. Jesus Jesús has always existed. todo el tiempo ha existido. John 5:26 Juan 5:26 and Colossians y 1:16. Colosenses 1:16. If he created all things, Si Él lo creó todo, then that means he was not created. esto significa que Él no fue creado. Or it would say, O diría he created all the other things. que Él fue el que creó las otras cosas. Okay. But it says all things. Pero dice que Él creó todas las cosas. And you can study Greek for years, Puedes estudiar el griego por años and all will still mean all. y el todo seguirá significando todo. Okay. It doesn't mean all of something. No quiere decir todo de algo. Okay. Oh, this is all todos, okay? Immutability. Inmutabilidad. Okay. Inmutabilidad. It means that he does not change, Significa que Él no cambia okay, in his attributes. en sus atributos. Okay, Hebrews 1:10, Hebreos 1:10. Jesus Christ, Jesucristo the same yesterday, es el mismo ayer, today,
hoy forever. y para He siempre. does not change. Él no cambia. Now, every other thing in creation, Ahora, todas las demás cosas en la creación it changes. cambian. If you saw a picture of me 30 years ago, Si miraran ustedes una foto mía de hace 30 años, okay, and if you talked to me 30 years y ago, si me hubieran hablado conmigo hace 30 you would años, slap me in the head. See, I was a totally different person. yo era una persona totalmente diferente, Okay, completely different person. completamente diferente. I changed. Yo cambié, Jesus does not. Jesús no cambia. Okay, I used to not exist Yo antes no existía, before He created me, antes de que Él me creara, and I changed. y cambié. I became a living person. Llegué a ser un ser viviente. Jesus has always existed. Jesús todo el tiempo ha existido. Okay, He shows Himself in different forms. Él se ha ha aparecido en diferentes formas, Okay, but He has always been the same. pero todo el tiempo ha sido el mismo. Okay, so His eternality. Su eternidad. Okay, Micah, Miqueas, when it's prophesying the child, cuando profetiza al niño, it says He has come from eternity dice, Él ha venido de la eternidad to eternity. a la eternidad. Okay, which means He had no beginning, Lo que quiere decir que no tiene principio, He had no end. no tiene final. Okay, and the Bible is very clear. Y la Biblia es muy clara. God is the only eternal. Dios es el único eterno. Everything else that was created, Todo lo demás que fue creado, we live forever. ah, We live forever. nosotros vivimos para siempre, Okay, but we had a beginning, pero tuvimos un empiezo, which means we are not eternal. lo que quiere decir que nosotros no somos eternos. Eternal means Eterno significa that it exists que existió outside of time. fuera del tiempo. Nothing in creation Nada en la creación exists outside of time existe fuera de tiempo. and has always existed Y Él outside of todo time. el tiempo ha existido fuera del tiempo. That is exclusive for God. Esto es exclusivo para Dios. And John and Micah Y Juan en Miqueas, say that Jesus was eternal. o Juan y Miqueas dice que Jesús Is eternal. es eterno. Okay. Omnipresence. Omnipresente. Matthew 18:20. Mateo 18:20. He says, "Wherever two or three are gathered, Dice, donde quiera que haya 2 o 3 juntos, I am there, allí estoy. and I am with you, Y estoy con vosotros. even until the end." Aún hasta el final. In Colossians 1:27, Colosenses 1:27. Christ is in us. Cristo está en nosotros. Only God can do that. Únicamente Dios es el que puede hacer esto. That's not something Satan can do. Esto no es algo que Satanás puede hacer, Okay, or any angel. o que ningún otro ángel pueda hacer. Okay. Remember when Gabriel was fighting? ¿Se acuerdan cuando Gabriel estaba peleando? He had to wait for Michael, Él tuvo que esperar a Miguel, right? ¿sí? He fought for a certain amount of time. Él peleó por una cantidad de tiempo Okay, and he had to wait for Michael to get there y tuvo que esperar a que Miguel llegara allí, because angels are not omnipresent. porque los ángeles no son omnipresentes. Okay, they have to go from one place to another. Ellos tienen que ir de un lugar al otro Okay, and they can only be in one place at a time, y únicamente pueden estar en un solo lugar a la vez. which is a great question. Lo que esto es una gran And pregunta, I'll give you the same option. y les voy a dar la misma opción que le di al otro grupo. I'll give you 2 points on your test Les voy a dar 2 puntos más en su prueba, if you know the answer to si this. saben la respuesta a esto. Where is Satan right now? ¿Dónde está Satanás ahorita? Mientras tomo agua. Wow. Buena pregunta. He's not omnipresent. He's no omnipresente. So, ¿dónde es? ¿Dónde es él? ¿Nadie le quiere calar? Son 2 puntos.
Y si no la pones no se le baja ni uno. No, no pierde ninguno. Si no lo hacían. ¿Tu hermano? ¿No respuesta? Empezando por el pastor. You gotta pass it on him. Pues, No, hermano, starting by him. la Biblia dice que The Bible says that fue arrojado a la he tierra. was thrown Pablo to dice the que tenemos lucha contra earth, fuerzas espirituales en las and regiones Paul celestes. says that we have a war. We war against spiritual things. Okay. But is the name Satan used on any of those places? ¿El nombre de Satanás es usado en cualquiera de esos lugares? La palabra Satanás. No, esta no. Okay. Okay. En otra parte no recuerdo dónde dice que Satanás anda como león rugiente tratando a quien devorar. That He roamed the Satan, earth. The nombre en la versículo es diablo. El diablo. Okay. That's not a title. Ese no es un The título. word in the Greek means enemy. Esa palabra en el griego significa enemigo. Sometimes it's used for A Satan, veces es usada para Satanás, but it's used in many places, pero es usada en diferentes partes, talking about our enemy. hablando sobre nuestro enemigo. Okay. So Hay hay I'll give you one clue. Well, he already has it, I think. Tiene que ser una de dos. 50-50. No se vale. Está en el cielo, está en la tierra. It's either out there or here. Eso que está esperando su juicio. Pues sí, el juicio. Okay, ¿de quién de ustedes piensa que está aquí en la tierra? Now we go. I'm Yes going to or give no? him one clue. Okay, dice que les va a dar una clave. One of the titles for Satan Uno de los títulos de Satanás is the accuser of the brethren. es el acusador de los hermanos. Why? ¿Por qué? Es en cielo. En Job dice que él se presentaba Sí, en certain tiempos. Sí. sí, para poder acusar. The verse that he was talking about. El versículo del que él está hablando Okay. And you get 2 points. Okay. va a tener Who los said dos cielo? puntos. Who said cielo? Okay. He was the first one who said Here's the first one. 2 puntos. Okay. Eh, So right now it says he stands before the face of God ahorita dice que él está ante la cara del Señor, de day Dios, and night, día y noche, accusing the brethren. acusando a los hermanos. The verse that Jesus was, the thing that Jesus was referring to, El versículo al que Jesús se estaba refiriendo, that he saw Satan fall, que él vio a Satanás caer, that means lost his authority. eso significa que perdió su autoridad. Okay. When Jesus died on the cross, Cuando Jesucristo murió en la cruz, Satan lost his authority on the earth. Satanás perdió su autoridad en la tierra. Okay. He stands before God right now, Él está ante Dios ahorita, accusing the brethren. acusando a los hermanos. Whoever doesn't confess Christ Quien no confiese a Cristo is still in his kingdom sigue estando bajo su reino because they're following his porque authority están siguiendo su autoridad by choice, voluntariamente, not because he forces them no any porque longer. Él lo está forzando. Okay. He rules through the other angels, Él reina a través de los otros ángeles, which are enemies los que son enemigos, that roam the earth, que rondan la tierra and through non-Christians a través de personas no cristianas, that are all throughout the world que están a través del mundo, that are against God. que están en contra de Dios. Okay. That's how he affects us now. Así es como Él nos afecta ahorita. But it says in Revelation, Pero dice en Apocalipsis, at a certain part, en cierta parte, there will be a war in heaven, habrá una guerra en el cielo and Satan y Satanás and all of his y angels todos sus ángeles will be taken out of God's serán presence. quitados de la presencia de Dios. And Satan himself Y Satanás will mismo come to the earth. vendrá a la tierra. Now, when the church is removed Ahora, cuando la iglesia ya sea removida and he comes, y Él venga, he will have all power. es cuando Él va a tener todo el poder. Okay? And he will destroy it. He will kill the believers. Y Él matará a los creyentes, Okay? Not the church, no a la iglesia, but the saints during sino tribulation. los santos
durante la tribulación. Because Satan has no authority over the church. Porque Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia. Okay? So we can't be here at the same time he is. Así que nosotros no podemos estar al mismo tiempo que Él esté junto con And nosotros. Revelation says, Y en Apocalipsis dice, when Satan comes, cuando Satanás venga, he will be mad. estará muy enojado, Because he knows his time is short. porque sabrá que su tiempo es corto. Okay? And after that, Y después de eso, he's sent down to hell será mandado al infierno for 1,000 years. por 1000 años. He's released. Después será soltado And then he's destroyed y permanently. después será destruido But permanentemente. never again. Pero nunca más. After Michael Después de Miguel, kicks him out of heaven, después que Miguel lo eche a la tierra, que lo eche del cielo, okay, after that, después de he esto, will never be in heaven again. él ya nunca estará en el cielo. But right now, Pero ahorita he's not even here. ni siquiera está aquí. So if we think it's bad now, Así que si ahorita pensamos que está mal el mundo, just imagine when he comes imagínense cuando venga and the church isn't here. y la iglesia que ya no esté aquí. Yeah, then it gets bad. Es entonces cuando va a estar bien difícil. Okay, but right now, Pero ahorita stands before the face of God, está ante la cara de Dios, accusing the brethren day and night. acusando a los hermanos día y noche. And he is not omnipresent. Y Él no es omnipresente. He cannot be in two places Él at no one puede time. estar en dos partes al mismo tiempo. Okay, only God can do that. Únicamente es Dios el que puede hacer Okay. esto. But in Matthew 8, Pero en 18, Mateo 18, Jesus says, Jesús dijo, wherever you are, I donde am. quiera que ustedes estén, yo estoy. So if only God is omnipresent Si únicamente Dios es omnipresente and Jesus is y omnipresent, Jesús es omnipresente, then Jesus is God. entonces Jesús es Dios. Omnipotent. Omnipotente. Okay, and the idea here in John La idea que da Juan is if Jesus created all things, es que si Jesús creó todas las cosas, it means he has more power than all things. significa que Él tiene más poder que todas las cosas que Okay? creó. If I make this wallet, Si yo hago esta cartera, okay, then I definitely have more power than this wallet. definitivamente yo tengo más poder que esta cartera. Okay? You can't create something No puedes tú crear algo that has more power than you. que tenga más poder que tú. Okay? Jesus created the universe. Jesús creó el universo. That's the definition of omnipotence. Esa es la definición de It omnipotente. means we cannot comprehend Significa que no podemos comprender any limit to his power. ningún límite de su poder. Okay? So, Jesus, by definition, Jesús, por definición, is omnipotent es omnipotente. if he created the universe. Si Él creó el universo, Because we cannot comprehend porque no podemos comprender any limit to that kind of power. ningún límite a ese tipo de poder. Omniscience, Omnisciente, Hebrews 4:13, Hebreos 4:13. 4:13, It says all things are open to him. donde dice todas las cosas. You can add in 1 Corinthians 3. Puedes añadir Primera de Corintios 3. That's the one I gave. Okay. By the 1 Corinthians 1:30. Enseguida donde dice Primera de Corintios At the 1:30, judgment seat en el trono de juicio of Jesus Christ, de Jesucristo, he judges Él juzga according to the motives of our heart. de acuerdo a los motivos de nuestro corazón. Okay? That's how he judges our works. Sí, así es como juzga nuestras obras. Okay? And that tells us Y esto nos that dice he knows the things que Él conoce las cosas that we don't even que know. nosotros ni siquiera conocemos. The Bible says La Biblia dice, the heart is unknowable el corazón no se conoce except by God. excepto por Dios. And 1 Corinthians 3 says Y Primera de Corintios 3 dice he judges our heart. que Él juzga nuestro corazón. Okay? He's called the truth. Él es llamado la verdad, He is called goodness. Él es llamado bondad, He's called righteousness. es llamado sabiduría, He is sovereign.
es soberano, He is holy, santo and He is incomprehensible. y es incomprensible. Matthew 11:27. En Mateo 11:27, Okay. If God is incomprehensible si Dios es incomprensible and God's mind is y incomprehensible, la mente de Dios es incomprensible, except by God, excepto por Dios, and Jesus says y Jesús dice that no one knows the Father que nadie conoce al Padre except the Son. excepto el Hijo. Doesn't have. Okay. Which means Lo que quiere decir Jesus knows the unknowable. que Jesús conoce lo desconocido. Okay. He knows all things that cannot be known. Él conoce todas las cosas que se pueden conocer. And that's why Ephesians 3, Por eso es que en Efesios 3, verse 8 and 19, versículos 8 y 19, unlimited riches, incomprehensible riches is what that word means. Infathomable. Inescrutables riquezas. Okay? The inescrutable riches. las inescrutables riquezas Okay? And surpasses knowledge. sobrepasa el conocimiento. Okay? That's Christ. Este es Cristo. Okay? There is no limit No hay límite to what we can know about a Him. lo que podemos conocer sobre Él. As soon as we know Him completely, En cuanto lo conozcamos completamente, there's more to know about Him. va a haber aún más para conocer de Él. Okay? So, and that's said about Christ, Y esto es dicho sobre Jesús, but that's a characteristic that applies only to God. pero también es una característica que únicamente se le puede aplicar a Dios. And then we have a long list, Y luego tenemos una larga lista. and this is a list of things Y esta es una lista de cosas that only God does. que únicamente Dios hace. Okay? Creation. Creación. By definition, Por definición, God is the creator. Dios es el creador. Okay? Whoever created the universe, Quien haya creado el universo, that's who we call God. a eso es el que le llamamos Dios. John 1, Juan 1, Colossians 1, Colosenses 1, they say Jesus is the creator. dice que Jesús es el creador. Providence, Providencia, which means He holds all things together. lo que quiere decir que Él sostiene todas las cosas. Luke 10, Lucas 10, 22, 22 and Colossians y 1:17 Colosenses 1:17 tell us that Jesus holds all nos things dice que together. Jesús es el que sostiene todas las cosas juntas. Only God gives life, Únicamente Dios es el que da vida okay, and takes life. y toma la vida. Okay, God, everything comes from Him. Everything comes from Todo Him, viene de Él, especially life. especialmente la vida. John 11:43 Juan 11:43 says Jesus gives life. dice que Jesús da vida, Forgives sins. perdón de pecados. Luke 5:20 Lucas 5:20 receives worship. recibe adoración. Matthew 16 Mateo 16 and a few other places. y en otros lugares, With Thomas. además, como en el de Tomás. Okay, He receives and answers prayers. Recibe y responde oraciones. John 14:14. First, John 14:14. Juan 14:14 dice First John. It should have been a parenthesis. Okay. It's one. Okay. No. Juan It's un 14:14. paréntesis. The one should be a parenthesis. Sí, Ajá. it should be a parenthesis. Oh yeah. Okay. It's cambio por los No, paréntesis. it's Yeah, it should be a parenthesis instead of a one. Okay, demands obedience and discipleship. demanda obediencia y discipulado. Ahí dice disciplina, pero es discipulado. Cambio. Tachamos eso y no Discipulado, sí, por So, favor. he does that too, but that's not a characteristic of just God. También hace eso, pero no es una característica de Dios, dice. Of just God. Okay. Parents discipline their kids too. Okay. Porque los papás también disciplinamos a nuestros hijos. Okay, but only God Pero únicamente Dios demands obedience demanda obediencia and discipleship. y discipulado. Okay.
He builds and sustains His church. Él edifica y sostiene su iglesia. Matthew 16 Mateo and 16 Ephesians 4. y Efesios 4. And He is the final judge. Y Él es el juez final. Matthew 25 Mateo 25 and John 5. y Juan 5. Okay. And He is there at the final events of history. Él está en los eventos finales de la historia. Okay. Scripture gives divine honor to Him. La escritura le da honor divino a Él. Okay. And remember in the Lord's Prayer ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro? where He says, Donde dice, give me the glory denme la gloria that I had with you que tengo contigo before the world was. antes de que el mundo fuera. The Bible clearly says La Biblia claramente dice, God shares His glory with no Dios one no comparte su gloria con nadie, except God. excepto con Dios. Okay. Jesus says, Jesús dice, give me your glory dame tu gloria that we had together que tenemos juntos before the world was. antes de que el mundo existiera, Okay. Because He was ready to be crucified. porque estaba listo para que lo crucificaran. Okay. But other examples of divine honor, Pero otros ejemplos de honor divino, John 14:1, Juan 14:1, Hebrews 1:6, Hebreos 1:6, Matthew 28:19. Mateo 28:19. Okay. And that is it.